El día de mi boda, mi padre proyectó un video íntimo falso mío en la pantalla de la catedral. Él gritó: «Mírenla cualquiera que es», frente a 300 personas. Él quería destruirme, pero mi novio se dio cuenta del montaje y lo que le hizo a mi padre en el altar fue épico. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Pueden acercarse, sentarse aquí conmigo en la cocina. ¿Sienten ese olorcito rico a mandarinas cocinándose? Pues sí, estoy aquí haciendo mis conservas y mermeladas, que es algo que me encanta hacer. El vapor subiendo de la olla, el azúcar caramelizándose, las frutas soltando ese perfume. ¡Ay! Esto me calma el alma. Mi nombre es Camila, Camila Beatriz de los Santos. Tengo 76 años de edad y vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la tierra de la feria de San Cristóbal y del frío que cala los huesos. Nací aquí mismo, en esta ciudad serrana hermosa, donde el invierno es de verdad y uno se calienta con café de olla y buena plática. Hoy en día mi vida es bien sencilla y tranquila, gracias a Dios. Paso mis días aquí en esta cocina preparando estas conservas de durazno, de higo, de mandarina. Hago también mermeladas, cajeta, ate de calabaza. Es una terapia para mí, ¿saben? Cada frasco que cierro, cada tapita que enrosco, parece que estoy guardando un pedacito de amor para distribuir después. Esta tradición de hacer conservas vino de mi abuela materna, abuela Josefina. Ella tenía un huerto enorme allá en el fondo del rancho, y en verano, cuando las frutas maduraban todas de una vez, pasaba semanas enteras en la cocina haciendo estas maravillas. Yo era bien pequeña. Debía tener unos 7, 8 años y me quedaba ahí a su lado, secando los frascos, pegando las etiquetas, lamiendo la cuchara de palo llena de dulce. Abuela Josefina decía: «Camila, mi flor, el secreto de la conserva es el mismo de la vida. Hay que tener paciencia, hay que saber cuándo mover y cuándo dejar quieto, y hay que ponerle amor, porque sin amor hasta el azúcar se vuelve amarga». Guardé esas palabras en el corazón para el resto de mi vida. Hoy estoy aquí en esta misma cocina donde crié a mis hijos, donde recibí a mis nietos, donde viví las alegrías y los dolores de esta mi vida larga. La casa es sencilla, pero es acogedora. Tengo mis macetitas de hierbas en la ventana, cilantro, perejil, epazote. Tengo mi estufa de leña antigua, que todavía uso en los días más fríos. Y tengo esta mesa grande de madera, llena de frascos esterilizados, esperando para recibir las frutas cocidas. Ah, y antes de que siga contando mi historia, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Donde sea que estén, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo me están viendo. Y díganme también a qué horita del día encontraron este video de esta abuelita. ¿Tempranito con el cafecito caliente, después de la comida, en esa siesta de la tarde o en la noche antes de dormir? Leo cada comentario con tanto cariño. Me quedo imaginándolos ahí, sacando un tiempito de sus vidas ajetreadas para escuchar las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme, por favor. Y si todavía no se han suscrito al canal, dale ahí al botón, activa la campanita, porque tengo tantas historias que contar. Historias de superación, de dolor, pero también de victoria. Vamos a crear esta familia, vamos a apoyarnos unos a otros. Y miren, mis queridos, la historia que les voy a contar hoy. Ay, esta es difícil hasta de empezar. Es sobre el día que debería haber sido el más feliz de mi vida, el día de mi boda, pero que se volvió una pesadilla frente a 300 personas dentro de una catedral. Una pesadilla armada por el hombre que debería protegerme, por el hombre que me dio la vida. Mi propio padre intentó destruirme ese día, bendito sea Dios. Intentó acabar con mi dignidad, con mi nombre, con mi futuro. Pero Dios es justo y el amor verdadero es más fuerte que cualquier mentira. Vengan conmigo en este viaje. Respiren profundo, porque esta historia los va a conmover. Pero prometo que al final vamos a aprender juntos sobre el perdón, sobre la fuerza y sobre cómo el amor de verdad ve más allá de las apariencias. Nací aquí en San Cristóbal mismo el día 15 de marzo de 1949.
en una casa grande en el centro de la ciudad, cerca de la plaza principal. Mi padre era el coronel Humberto Siqueira, un hombre que había hecho carrera en el ejército y después se había vuelto una figura importante en la política local. Era dueño de tierras, tenía ranchos ganaderos en los alrededores y su nombre era respetado, o mejor dicho, temido por todo el mundo en la región. Cuando pasaba por la calle, los hombres se quitaban el sombrero. Cuando entraba a un lugar, el silencio caía como piedra. Mi madre era Ondina, una mujer delicada, de piel clarita y cabellos negros, siempre recogidos en un chongo apretado. Había venido de una familia tradicional de la Ciudad de México y se había casado con mi padre por arreglo de las familias, como era costumbre en esa época. Mi madre era calladita, obediente, siempre con un rosario en la mano y los ojos bajos. Pasaba los días cuidando la casa, bordando, rezando. Yo nunca, en toda mi infancia, oí a mi madre levantarle la voz a mi padre. Ni una sola vez. Tenía 2 hermanos. Augusto era el mayor, 6 años mayor que yo, el orgullo de mi padre. Desde pequeño, Augusto fue criado para ser el heredero del imperio del coronel. Aprendió a montar a caballo, a cuidar del ganado, a hablarle recio a los empleados. Y estaba Neusa, mi hermana menor, 4 años menor que yo. Neusa era pequeñita, frágil, siempre enferma con algo. Mi madre vivía corriendo con ella al médico. Nuestra casa era enorme, de 2 pisos, con esas ventanas altas de madera pintadas de verde, tejas rojas y un portón de fierro que rechinaba cada vez que alguien lo abría. Adentro, todo era oscuro y silencioso. Las cortinas gruesas no dejaban entrar mucha luz. Había una sala de visitas que solo podíamos entrar cuando había gente importante en casa, llena de muebles pesados de caoba, un reloj de pared que daba la hora con un sonido que hacía eco por toda la casa. Mi madre mantenía todo impecablemente limpio, con la ayuda de doña Carmela, nuestra empleada, una señora que vivía con nosotros desde antes de que yo naciera. Mi cuarto era en el 2º piso, una recámara pequeña con una cama de fierro, un ropero de pino y una ventana que daba al patio trasero. Adoraba esa ventana, porque desde ahí podía ver el cielo abierto, las nubes corriendo, los pájaros volando libres. Era mi escape de ese ambiente pesado de abajo. La rutina de mi infancia era rígida, como un reloj suizo. Mi padre despertaba a las 5 de la mañana y toda la casa tenía que despertar también. Tomábamos café en silencio, pan casero con mantequilla, leche hervida, a veces un pedazo de queso fresco. Mi padre leía el periódico y nadie podía hacer ruido. Después salía a cuidar de los negocios y nosotros respirábamos un poco más aliviados. Yo estudiaba en una escuela de monjas, el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, que quedaba a 3 cuadras de casa. Mi madre me llevaba y me recogía todos los días de la mano, caminando despacito por la banqueta de piedra irregular. En la escuela yo era calladita, obediente, sacaba buenas calificaciones, porque sabía que mi padre exigía perfección. Él siempre decía, una Siqueira no puede ser mediocre. Nosotros somos diferentes, somos superiores. Después de la escuela, tenía que ir directo a casa. No podía pararme en la placita, no podía jugar en la calle como las otras niñas. Mi padre decía que niña de familia no se exponía, que la calle era lugar de gente común. Entonces pasaba las tardes en el patio trasero, jugando sola o con Neusa cuando estaba bien de salud. Jugábamos a las muñecas, a la casita, a la escuelita. Tenía una muñeca de trapo que mi abuela Josefina me había hecho con trencitas de estambre amarillo y un vestidito de manta. La llamaba Clarita. A veces, cuando mi padre estaba de buen humor, que era raro, nos dejaba ir al rancho de abuela Josefina los fines de semana. ¡Ay! Esos eran los mejores días de mi vida. En el rancho podía correr descalza, podía subirme a los árboles, podía comer fruta directo del árbol. Abuela Josefina me dejaba ayudar en la cocina y fue ahí donde aprendí a hacer las conservas, como ya les conté. Ella era tan diferente de mi padre, se reía fuerte, cantaba mientras cocinaba, me abrazaba apretado y decía que era la nieta más linda del mundo. Pero esos momentos eran pocos.
La mayor parte del tiempo vivía en esa casa silenciosa, siempre con miedo de hacer algo mal, siempre caminando de puntitas para no molestar a mi padre. Porque mi padre, ay mis queridos, mi padre era un hombre de temperamento explosivo. Cualquier cosita que le disgustaba y empezaba a gritar, a golpear la mesa, a hacer que todos tembláramos de miedo. Me acuerdo de una vez, debía tener unos 8 años, que derramé jugo de mandarina en el mantel de la mesa. Fue sin querer. El vaso se resbaló de mi mano. Mi padre se puso rojo de rabia, se levantó de la silla con tanta fuerza que casi se cae para atrás. Me gritó enfrente de todos, diciendo que era torpe, que no ponía atención, que iba a acabar siendo una vergüenza para la familia. Mi madre se puso blanca, pero no dijo nada. Augusto se reía bajito, como si fuera chistoso, y yo me quedé ahí paralizada, con las lágrimas escurriendo, sintiendo que había cometido el peor pecado del mundo. Desde pequeña, aprendí que el amor de mi padre era condicional. Solo me trataba bien cuando hacía exactamente lo que esperaba, cuando sacaba 10, cuando me comportaba como señorita, cuando me quedaba calladita en mi rincón. Cualquier desviación, cualquier señal de personalidad propia, y me cortaba con palabras afiladas o con esa mirada helada que dolía más que cualquier cachetada. Tenía una amiguita en la escuela, Idalina, hija del dueño de la farmacia. Habíamos quedado de jugar en su casa un sábado por la tarde. Me puse tan feliz, pero cuando le pedí a mi padre dijo, no, simplemente no. No vas a andar rodando por ahí como niña de la calle. El lugar de una niña es dentro de casa. Lloré, supliqué, pero fue inútil. E Idalina nunca me volvió a hablar bien después de eso, porque pensó que no quise ir. Poco a poco, fui entendiendo que mi vida no era mía. Era una propiedad de mi padre, del apellido Siqueira, del honor de la familia. Yo era una extensión de su ego, un objeto que moldeaba como quería. Y yo, niña inocente que era, pensaba que eso era normal, que todos los padres eran así. Cuando cumplí 12 años en 1961, las cosas empezaron a cambiar un poco. Mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a volverme señorita, y mi padre empezó a ponerse aún más rígido, aún más vigilante. Empezó a controlar hasta la ropa que usaba, el modo en que peinaba mi cabello, el tono de voz que usaba. «Te estás volviendo mujer», decía con esa mirada dura. Y la mujer de mi familia necesita ser impecable, sin mancha, sin mácula, porque el nombre Siqueira vale oro y no voy a dejar que nadie lo ensucie. No entendía completamente lo que eso significaba en la época, pero sentía allá en el fondo que ese control solo iba a empeorar conforme fuera creciendo. Mi adolescencia pasó muy rápido y al mismo tiempo muy despacio. Los años entre los 13 y los 17 fueron un borrón de reglas, prohibiciones y esa sensación constante de estar siendo vigilada. Mi padre controlaba cada paso mío, con quién hablaba en la escuela, a qué horas llegaba a casa, qué ropa me ponía, hasta el largo de mi falda lo medía con ojos de águila. En 1966, cuando tenía 17 años, terminé la preparatoria y ahí vino la primera gran pelea de mi vida con mi padre. Quería estudiar, quería hacer Universidad de Letras en Guadalajara. Me encantaba leer, me encantaba escribir. Tenía un cuaderno lleno de poesías que escondía debajo del colchón. Pero cuando le hablé a mi padre sobre la universidad, me miró como si hubiera dicho la mayor insensatez del mundo. ¿Universidad para qué? Te vas a casar con un hombre de bien que yo voy a escoger y vas a cuidar de su casa. La mujer no necesita estudio más allá de lo básico. Eso es cosa de gente que quiere subir en la vida. ¿Y tú ya naciste en la cima, Camila? No vas a echar todo a perder con esas ideas modernas. Lloré, supliqué, pero fue inútil. Mi madre, como siempre, no dijo nada. Se quedó bordando en su rincón, fingiendo que no estaba escuchando. Y así, mi sueño murió ahí. Pasé a vivir dentro de esa casa, ayudando a mi madre con los quehaceres, bordando, cocinando, esperando. ¿Esperando qué? Ni siquiera sabía bien. Mi padre empezó a presentarme pretendientes. Hijos de rancheros, hijos de políticos, hombres mayores.
todos cortados del mismo molde, arrogantes, machistas, que me miraban como si fuera una yegua en subasta de ganado. Detestaba esas cenas formales donde tenía que sonreír y fingir interés, mientras esos hombres hablaban sobre sus tierras, sus posesiones, sus planes de construir una familia tradicional. Me sentía sofocada, aprisionada. Y entonces, en abril de 1971, con 22 años, mi vida cambió. Conocí a Lucas. Fue un día de otoño, al final de la tarde. Estaba regresando de misa, una de las pocas salidas que mi padre me permitía, siempre que fuera acompañada de doña Carmela. Estábamos pasando por la plaza central cuando empezó a llover de esa manera que solo llueve aquí en el sur. Una lluvia gruesa, helada, que empapa en segundos. Doña Carmela y yo corrimos a refugiarnos bajo el toldo de una tienda de materiales eléctricos. Y fue ahí donde lo vi por primera vez. Lucas Enrique Oliveira. Estaba arreglando el cableado de la tienda arriba de una escalera con una caja de herramientas al lado. Cuando empezó la lluvia, bajó rapidito y se refugió en el mismo toldo que nosotras. Era delgado, de lentes, con una sonrisa tímida y manos hábiles que no se quedaban quietas. Empezó a conversar con nosotras, todo educado, todo gentil. «Qué aguacero, ¿no? Creo que va a durar un ratito. ¿Quiere sentarse aquí en el banquito, señora?». Le ofreció a doña Carmela, que agradeció, y empezó a platicar con él. Contó que era técnico en informática y electrónica, que trabajaba arreglando equipos por la ciudad, que había estudiado por correspondencia porque no tenía dinero para salir de San Cristóbal. Yo me quedé ahí calladita, pero mi corazón estaba disparado. Había algo en él, algo diferente de todos esos hombres que mi padre me había presentado. Lucas hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre las computadoras que estaban empezando a llegar a México, sobre cómo la tecnología iba a cambiar el mundo. Sus ojos brillaban y cuando me sonrió, pidiendo disculpas por estar hablando de más, sentí mariposas en el estómago por primera vez en mi vida. Cuando pasó la lluvia, nos despedimos, pero no podía dejar de pensar en él. Los días siguientes, buscaba cualquier pretexto para pasar por la plaza, esperando encontrarlo de nuevo. Y 3 semanas después, lo encontré. Estaba sentado en la banca de la plaza, comiendo unos tacos y leyendo un libro técnico. Junté todo mi valor y me senté en la banca al lado. «Hola», dije con la voz temblando. «¿Te acuerdas de mí de la lluvia?». Su cara se iluminó. «Claro que me acuerdo, la señorita bonita del toldo». Y empezamos a conversar, horas y horas de conversación. Me contó sobre su familia humilde, sobre el papá que era carpintero, sobre la mamá que lavaba ropa ajena. Y yo, por primera vez en mi vida, hablé sobre mí de verdad, sobre los libros que me gustaban, sobre las ganas de estudiar, sobre cómo me sentía atrapada. Lucas me escuchaba con una atención que nadie nunca me había dado. No me juzgaba, no me interrumpía, solo escuchaba con ese modo calmado y dulce suyo. Y cuando el sol empezó a ponerse, tomó mi mano, la primera vez que un hombre me tocaba con cariño, sin ser mi padre o mis hermanos, y dijo: «Camila, sé que apenas nos estamos conociendo de verdad, pero siento que eres especial. Me gustaría conocerte mejor. ¿Podríamos vernos de nuevo?». Sabía que estaba haciendo una locura. Mi padre jamás aprobaría, pero dije que sí. Durante 7 meses nos vimos a escondidas. Siempre en la plaza, siempre rápido, siempre con miedo de que alguien le contara a mi padre. Lucas era todo lo que siempre había soñado: gentil, inteligente, respetuoso. Nunca intentó besarme sin permiso, nunca me apresuró en nada. Solo quería conversar, conocer mi alma, y me enamoré perdidamente de ese hombre sencillo, de manos callosas y corazón enorme. En noviembre de 1971, Lucas me pidió la mano. Fue debajo de un árbol de pino en la plaza, arrodillado, con un anillito sencillo de plata que había comprado con el dinero de 3 meses de trabajo. Lloré tanto que apenas podía hablar. «Sí», dije, «sí, sí, sí». Pero sabíamos que venía la tormenta. Tendría que contarle a mi padre. Cuando llegué a casa ese día,
Mi padre estaba en la sala leyendo el periódico. Mi madre bordaba en el sillón. Respiré profundo, junté todo mi valor y hablé. Papá, necesito hablar con usted. Conocí a un muchacho, un hombre de bien, trabajador, honesto, y queremos casarnos. El silencio que cayó en esa sala fue sepulcral. Mi padre dobló el periódico lentamente, muy lentamente. Me miró con esos ojos de hielo que conocía tan bien, y entonces explotó. ¿Cómo es eso? ¿Conociste a alguien y no pediste mi permiso? ¿Quién es ese vagabundo? Se llama Lucas, papá. Lucas Enrique Oliveira. Es técnico en... ¿Técnico? Mi padre se levantó del sillón como si le hubieran dado un toque eléctrico. ¿Me estás diciendo que quieres casarte con un mecánico, con un don nadie? ¿La hija del coronel Siqueira casándose con un peón? No es peón, papá. Es técnico en electrónica. Él... No quiero saber qué es. La vena del cuello de mi padre estaba saltada, morada. No te vas a casar con esa basura. Te vas a casar con quien yo escoja, con un hombre de nuestra posición, no con un muerto de hambre que va a ensuciar el nombre de los Siqueira. Empecé a llorar, pero esta vez no de miedo, de rabia. Me voy a casar con él, papá, con usted apoyando o no. La cachetada vino tan rápido que ni la vi. Mi cabeza giró de lado y sentí el sabor de sangre en la boca. Mi madre gritó bajito y corrió hacia mí, pero mi padre la empujó a un lado. No te vas a casar con él, y si insistes, voy a destruir a ese gusano, voy a hacer que pierda el empleo, voy a hacer que desaparezca de San Cristóbal. ¿Me oíste bien, Camila? Voy a destruirlo. Esa noche, encerrada en mi cuarto, con la cara ardiendo y el corazón destrozado, entendí por primera vez el tamaño del odio que mi padre era capaz de sentir. Y entendí que eso no iba a terminar bien. Pero no imaginaba, ni en mis peores pesadillas, hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Después de esa noche terrible, las cosas empeoraron mucho en casa. Mi padre ya no me hablaba. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, desviaba la mirada como si fuera un fantasma, como si ya no existiera. Era peor que los gritos, peor que la violencia. Era un silencio helado, pesado, que sofocaba. Pero no me rendí. Lucas y yo seguimos viéndonos, ahora aún más a escondidas. Él quería enfrentar a mi padre de hombre a hombre, pero no lo dejé. Conocía a mi padre, sabía de lo que era capaz. Y tenía miedo, mucho miedo de lo que podría hacerle a Lucas. Fue en febrero de 1972 que las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Mi padre de repente cambió de postura. Una mañana durante el desayuno me habló por primera vez en 3 meses. Camila. Su voz estaba controlada, pero sentí el veneno detrás. Pensé mucho sobre tu terquedad y decidí que tal vez fui demasiado duro. Si realmente quieres casarte con Lucas, entonces está bien. Casi me atraganto con el pan. Mi madre dejó de mover el café y lo miró sorprendida. Hasta Augusto, que estaba ahí desayunando con nosotros, arqueó la ceja. ¿Qué? Apenas puedo creerlo. ¿Está diciendo que acepta? Acepto, pero con una condición. Me miró a los ojos y sentí un escalofrío. Había algo mal. Voy a pagar la boda. Quiero que sea una fiesta bonita, a la altura del nombre de los Siqueira. No quiero que la gente diga que mi hija se casó como pobre en un juzgado cualquiera. Va a ser en la catedral con todo de lo bueno y lo mejor. Debería haber desconfiado. Debería haber visto la trampa. Pero era tan ingenua, tan desesperada por su aprobación, que le creí. Realmente creí que había cambiado de opinión, que había aceptado mi boda. Gracias, papá. Hablé con la voz quebrada. Muchas gracias. Solo una cosa más. Cortó un pedazo de queso con el cuchillo despacio. Voy a preparar una sorpresa especial para ti el día de la boda. Un homenaje. Voy a proyectar en una pantalla en la catedral unas fotos tuyas de cuando eras niña, videos de la familia. Va a ser hermoso, pero es sorpresa, ¿eh? No le digas nada a Lucas. Acepté emocionada. Qué idiota fui. Qué idiota.
Los meses siguientes fueron un torbellino. Mi padre realmente pagó todo. El vestido de novia importado, las flores, el banquete, las invitaciones de papel fino con letras doradas. La catedral fue reservada para una tarde de sábado, 17 de junio de 1972. 300 invitados confirmados. Toda la élite de San Cristóbal estaría ahí. Lucas se sintió incómodo con tanta pompa. Camila, no sé. Tu padre gastando todo esto, ¿será que realmente aceptó o está tramando algo? No, amor. Cambió. Lo sentí. Solo quiere que seamos felices. Dios mío, qué ciega estaba. En la semana de la boda, mi padre estuvo aún más atento. Preguntaba sobre los detalles, si estaba nerviosa, si necesitaba algo. Hasta conversó con Lucas una vez enfrente de casa y le estrechó la mano. Cuida bien a mi hija, muchacho. Lucas salió de ahí medio desconcertado, pero aliviado. En la noche del viernes, víspera de la boda, no pude dormir bien. Me quedé dando vueltas en la cama con ese frío en el estómago que toda novia tiene. Pensaba en cómo sería mi vida con Lucas, en tener mi propia casa, en finalmente ser libre. Miraba el vestido de novia colgado en el ropero y sonreía en la oscuridad. Llegó el sábado, el día más importante de mi vida, o el día que se convertiría en mi peor pesadilla. Desperté tempranito, tomé café y las mujeres contratadas vinieron a ayudarme a arreglarme. El vestido era de encaje francés, con una cola larga, velo de tul. Me hicieron el peinado en rizos, me pusieron la corona de flores, me pintaron la cara. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Estaba bonita, parecía una princesa. A las 3 de la tarde llegamos a la catedral. Dios mío, mis queridos, qué hermosa estaba esa catedral. Flores blancas en todos los rincones, listones de satén, velas encendidas. El órgano tocaba suavemente. Las bancas estaban repletas de gente elegante, de sombreros y trajes caros. Y allá al frente, cerca del altar, vi a Lucas esperando. Estaba en un traje negro que nunca había visto, con el cabello peinado hacia el lado, los lentes limpios brillando. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminé por el pasillo central del brazo de mi padre, al son de la marcha nupcial. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todo el mundo podía oírlo. Mi padre estaba serio, erguido, saludando a la gente con gestos de cabeza. Cuando llegamos al altar, me entregó a Lucas y fue a sentarse en la primera fila. La ceremonia empezó. El padre Anselmo, que conocía desde niña, hizo las bendiciones, leyó los textos bíblicos, intercambiamos los votos. Dije sí con la voz firme, mirando a los ojos de Lucas. Él también dijo sí, apretando mis manos con fuerza. Intercambiamos las alianzas, 2 aros sencillos de oro que habíamos escogido juntos. Ahora, dijo el padre, antes de la bendición final y del beso de los novios, el padre de la novia quisiera hacer un homenaje especial. Fue ahí que mi mundo empezó a desmoronarse. Mi padre se levantó, subió los escalones del altar y tomó el micrófono que estaba en un soporte al lado. Sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa helada, peligrosa, de quien estaba a punto de dar el golpe. Buenas tardes a todos. Antes de que mi hija selle su destino con este muchacho, me gustaría mostrarles la verdadera cara de ella, porque la verdad, mis amigos, es lo más importante en una unión. Y no puedo, en sana conciencia, dejar que esta boda prosiga basada en mentiras. Mi estómago se congeló. Lucas me miró confundido. Miré a mi padre sintiendo el pánico subirme por la garganta. «Papá, ¿qué está haciendo?» Mi voz salió débil, temblorosa. «Luces». Ignoró mi pregunta e hizo señal al operador. Las luces de la catedral se apagaron. La pantalla gigante que había sido instalada detrás del altar se encendió. Empezó con fotos mías de bebé, de niña, como había prometido. La gente sonreía, lo encontraba bonito. Mi madre, en la primera fila, tenía la mano en el pecho, emocionada. Y entonces la imagen cortó. De repente, en esa pantalla enorme, apareció un video que me hizo paralizarme de horror.
Era una habitación barata de hotel de mala muerte. Y había una mujer ahí, una mujer con mi cara exacta. Estaba con hombres, varios hombres. No puedo describir en detalles, mis queridos, porque es demasiado horrible, pero era una escena íntima de naturaleza sexual explícita. Y esa cara era la mía. La catedral explotó en murmullos, gritos ahogados, mujeres cubriendo los ojos de los niños, hombres levantándose de las sillas. El padre Anselmo se puso blanco, como papel. «No», grité, «no soy yo no hice eso», pero nadie me escuchaba. El video continuaba implacable, proyectado en esa pantalla monstruosa. Mi padre en el altar gritó en el micrófono con esa voz de trueno. Mírenla cualquiera que es. Esta es la mujer que quieres asumir, Lucas. Una cualquiera que se vende, que deshonra el nombre de la familia Siqueira. ¿Es esta la mujer que va a llevar nuestro apellido? Me derrumbé. Mis piernas cedieron y caí de rodillas ahí mismo en el piso frío del altar. El velo se esparció alrededor de mí. Las lágrimas bajaban sin control, nublándolo todo. Oía los gritos, las acusaciones, el escándalo. Oía a mi madre sollozando, oía a la gente insultándome. Y miraba esa pantalla, esa cara que era la mía, pero no lo era. Y no entendía cómo eso era posible, cómo ese video existía. Nunca había hecho eso. Era virgen, por el amor de Dios. Nunca había estado con ningún hombre. Pero nadie me creería. No con esa prueba ahí, en alta definición, frente a 300 personas. Mi vida había terminado ahí, en ese altar, el día que debería ser el más feliz de mi existencia. Mi padre me había destruido. Y la peor parte, cuando levanté los ojos, buscando a Lucas en medio del caos, lo vi parado, mirándome. Y pensé que iba a abandonarme también, que iba a creer esa mentira. Pero entonces algo pasó, algo que cambiaría todo. Estaba ahí de rodillas en el piso frío de la catedral, sintiendo el peso de 300 pares de ojos juzgándome, condenándome. El velo había caído de lado, todo arrugado. Mis manos temblaban tanto que no podía controlarlas. Y ese video maldito, todavía pasaba en la pantalla sin parar, en un loop infernal. La gente se había levantado de las bancas, algunos estaban saliendo horrorizados, otros gritaban cosas horribles hacia mí. Desvergonzada, inmunda, ¿cómo tuvo el descaro? Oí a una mujer gritar, y todavía tuvo el descaro de vestirse de blanco. Mi madre tenía la cabeza baja, sollozando descontroladamente, cubierta por el rebozo. Augusto estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción en la comisura de la boca. Estaba disfrutándolo. Mi propio hermano estaba disfrutando verme destrozada. ¿Y mi padre? ¡Ay! Mi padre estaba en el altar, de pie al lado del padre paralizado, con el micrófono en la mano, la cabeza erguida, esa mirada de triunfo. Lo había logrado. Me había destruido frente a todo el mundo. Había acabado con mi vida, con mi nombre, con cualquier oportunidad de felicidad, y estaba feliz con eso. ¿Todavía quieres casarte con ella, muchacho? Mi padre se volteó hacia Lucas, con desprecio goteando de cada palabra. ¿Todavía quieres a esta mujer usada, a esta mentirosa que te engañó todo este tiempo? Porque puedo mandar parar el video ahora si quieres correr de aquí y nunca mirar atrás. Nadie te va a juzgar. Tú eres la víctima aquí. Ella es la cualquiera inmunda. No podía mirar a Lucas. No tenía valor, porque en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí pensaba que me iba a creer, que me iba a dejar ahí, abandonada en el altar, humillada. Después de todo, ¿cómo probaría mi inocencia? ¿Cómo explicaría ese video donde mi cara estaba tan clara, tan nítida? Empecé a tener un ataque de pánico. Mi pecho se apretó. La respiración se volvió corta, demasiado rápida. Todo giraba alrededor de mí. Sentía que me iba a desmayar, que me iba a morir ahí mismo. Y una parte de mí quería morir. Quería desaparecer, dejar de existir. Yo no hice, susurré, pero mi voz era tan débil que ni yo misma me oí bien. Yo no hice eso. Yo no hice.
Fue cuando sentí una mano tomando mi mano, una mano firme, caliente, que me jaló hacia arriba con delicadeza. Levanté los ojos nublados de lágrimas y vi a Lucas. Estaba ahí frente a mí, todavía tomándome de la mano. No me había soltado ni por un segundo. Lucas, mi voz salió quebrada. Te juro por Dios, te juro por mi vida. Eso no soy yo. Yo nunca... Lo sé. Su voz salió calmada, firme, sin ninguna vacilación. Sé que no eres tú. ¿Cómo lo sabes? Casi grité de desesperación. ¿Viste el video? Todos lo vieron. ¿Cómo puedes saber? Y ahí hizo algo que nunca voy a olvidar. Soltó mi mano, se volteó hacia la pantalla que todavía pasaba esas imágenes horribles y se quedó mirando, no con rabia, sino con esos ojos de técnico, analíticos, atentos a los detalles. Estaba buscando algo. Mi padre soltó una carcajada alta. «Ah, ¿quieres ver de nuevo? ¿Te está gustando lo que ves? ¿Quieres confirmar bien qué tipo de...?» «Cállese». Lucas lo cortó sin siquiera mirarlo. La voz era helada, cortante como vidrio. Nunca había oído a Lucas hablar de esa manera. La gente de la catedral se quedó en silencio, choqueada. Lucas subió los escalones del altar, pasó derecho frente a mi padre y fue hasta la laptop que controlaba la proyección. Pausó el video en una escena específica. La imagen quedó congelada en la pantalla. La mujer con mi cara levantando los brazos. ¿Cuánto gastó en esto? Lucas se volteó hacia mi padre con los ojos entrecerrados. ¿10,000? ¿20? ¿50? Porque este montaje es profesional. Tecnología deepfake de punta. Debe haber costado una fortuna. Mi padre dejó de sonreír. Un músculo en su mandíbula se tensó. ¿De qué estás hablando, muchacho? Trabajo con tecnología. Lucas tomó el micrófono de las manos de mi padre con un jalón firme. Conozco el deepfake. Sé identificar videos manipulados. Y este está muy bien hecho, casi perfecto. ¿Pero tiene un problema? Apuntó a la pantalla. La persona que hizo esto estudió la cara de Camila con perfección. Copió cada detalle. Pero no conoce su cuerpo, no como yo lo conozco. Mi corazón saltó. ¿Qué estaba diciendo? Camila. Lucas continuó, y su voz hizo eco por toda la catedral. Tiene una marca de nacimiento en forma de media luna debajo del brazo izquierdo. Vi esa marca cuando fuimos a nadar al río, cuando levantó el brazo para peinarse el cabello. Es pequeña, discreta, pero está ahí. Siempre ha estado ahí. Hizo una pausa, dejando que la información calara. La mujer de este video tiene la piel completamente lisa, sin manchas, sin marcas, sin nada. El silencio en la catedral era absoluto. Toda la gente miraba la pantalla, tratando de ver lo que Lucas estaba diciendo. ¿No me creen? Lucas bajó del altar y caminó hasta mí. Tomó mi mano izquierda con tanta delicadeza que quise llorar de nuevo. Con permiso, amor. Y ahí, frente a todos, levantó mi brazo izquierdo y rasgó delicadamente la manga de encaje del vestido de novia. No con violencia, con cuidado, como quien desvela un secreto precioso. Y ahí estaba, la marquita que tenía desde que nací, en forma de media luna perfecta, color café con leche, debajo de mi brazo izquierdo. Lucas volteó mi brazo para que los invitados vieran. Después se volteó hacia la pantalla, donde la imagen pausada mostraba a esa mujer con el brazo levantado, piel lisa, sin ninguna marca. Esta, Lucas dijo señalando la pantalla, no es Camila, es una falsificación, una mentira creada por un hombre tan obsesionado con el control que prefirió destruir a su propia hija antes que perderla. Se volteó hacia mi padre y el odio en sus ojos era palpable. ¿Cuánto pagó, coronel? ¿Cuánto le costó mandar hacer este video falso? Mi padre estaba rojo, las venas del cuello saltadas, pero no respondió. No podía. Porque estoy seguro, Lucas continuó caminando hasta la laptop, que si busco en el historial de esta computadora, voy a encontrar evidencias, emails, transferencias, conversaciones con la empresa que hizo el montaje. E hizo exactamente eso.
Frente a todos, abrió las carpetas de la memoria USB que mi padre había entregado al operador, hurgó en los archivos ocultos y encontró: aquí está. Lucas proyectó en la pantalla, sustituyendo el video maldito. Era un email con el encabezado de Agencia Digital Silva Costa para Coronel Humberto Siqueira. Asunto: video deepfake finalizado. Valor total: 50,000 pesos. La catedral explotó, pero esta vez no contra mí, contra él, contra mi padre. La gente se levantó, gritando, llamando a mi padre monstruo, cruel, desalmado. Los padrinos de Lucas vinieron al altar, rodeando a mi padre, que intentó salir corriendo. El padre Anselmo, recuperando la voz, gritó: «Que Dios tenga piedad de su alma, Humberto. Lo que hizo es imperdonable». Y yo me quedé ahí todavía temblando, todavía en shock, pero ahora con una chispa de esperanza encendiéndose en el pecho. Lucas me había defendido, me había salvado, había probado mi inocencia frente a todos. Volvió hasta mí, tomó mi cara con las 2 manos y miró profundo en mis ojos. «Te conozco, Camila. Conozco tu corazón y jamás, jamás creería una mentira de esas. Eres la mujer más pura que conozco». Me derrumbé en su pecho, llorando, pero ahora de alivio, de gratitud, de amor profundo por ese hombre que no me abandonó en mi peor momento. Y cuando miré hacia el altar, vi a mi padre siendo sostenido por los invitados indignados. Me miró y en esos ojos vi odio puro, pero también vi derrota. Había perdido todo. Lo que pasó en los minutos siguientes fue como una tormenta. La catedral entera estaba de pie, la gente gritando, señalando a mi padre. Había señoras llorando de rabia, hombres berreando que era una desgracia. El escándalo era total. El padre Anselmo tuvo que agarrar el crucifijo de bronce del altar, como si necesitara fuerza divina para procesar lo que acababa de presenciar. Mi padre intentó salir por el pasillo lateral, pero los padrinos de Lucas, 3 amigos de trabajo suyo, muchachos sencillos pero fuertes, bloquearon el paso. Miguel, el más alto de ellos, apuntó el dedo en la cara de mi padre. «Usted no va a salir de aquí hasta explicar esto. Usted intentó destruir a una señorita inocente. Quítense de mi camino». Mi padre rugió con esa voz de mando que siempre funcionaba, pero esta vez nadie se movió. Había perdido todo el respeto, toda la autoridad. Era solo un hombre cruel, expuesto en su maldad. Lucas me soltó gentilmente y bajó los escalones del altar. Caminó hasta mi padre despacio, controlado, pero yo veía la rabia contenida en cada músculo de su cuerpo. Cuando quedó cara a cara con mi padre, la diferencia era gritante. Mi padre, grande, corpulento, de hombros anchos; Lucas delgado, más bajo, de lentes. Pero Lucas tenía algo que mi padre nunca tendría: dignidad verdadera. «Coronel Siqueira». La voz de Lucas estaba helada. «Usted intentó humillar a su hija para no perder el control sobre ella. Gastó 50,000 pesos para crear una mentira, para manchar su nombre, para acabar con su vida. Todo porque no soporta la idea de que ella hiciera sus propias elecciones». «Hice lo que tenía que hacer», mi padre gritó, perdiendo completamente la compostura. Se iba a casar con un don nadie, con un muerto de hambre. Iba a tirar a la basura todo lo que construí, toda nuestra tradición. No podía permitirlo. Entonces prefirió destruirla. Lucas dio un paso más cerca. Prefirió acabar con ella antes que dejarla ser feliz. ¿Qué tipo de padre hace eso? Un padre que se preocupa por el honor de la familia. La saliva volaba de la boca de mi padre. «Tú no entiendes, mocoso. No tienes nombre, no tienes nada, pero yo sí tengo. Y no iba a dejar que una hija mía...». El golpe vino tan rápido que ni lo vi bien. Lucas, que nunca había peleado en su vida, que era pacífico y gentil, soltó un derechazo directo en la cara de mi padre. El sonido fue horrible, un chasquido seco de hueso contra hueso. Mi padre se tambaleó hacia atrás. Cayó sentado en el piso con la mano en la cara, sangre escurriendo de la nariz. La catedral entera quedó en silencio por 2 segundos
y entonces explotó en aplausos. Gente aplaudiendo, gritando. Así se hace, bien merecido. Era surreal. Lucas sacudió la mano, que debía estar doliendo, y se agachó a la altura de mi padre caído. Usted acaba de perder a su hija y acaba de perder su honor también, porque ahora todo el mundo sabe el tipo de hombre que realmente es. Fue ahí que la confusión empezó de verdad. Augusto, mi hermano, vino corriendo hacia Lucas, gritando: «¡Le pegaste a mi padre, maldito!». Pero los amigos de Lucas lo sostuvieron antes de que llegara cerca. Mi madre se había desmayado en brazos de unas señoras y los guardias de la catedral, 2 policías municipales que habían sido contratados por mi propio padre para hacer la seguridad del evento, estaban parados ahí sin saber qué hacer. Fue el padre Anselmo quien tomó la decisión. Bajó del altar, caminó hasta los policías y dijo con autoridad: «Oficiales, el coronel Siqueira cometió un delito grave aquí hoy: difamación, calumnia, daños morales. Y todavía están las pruebas en la computadora ahí. Yo, como representante de esta catedral y de esta comunidad, solicito que los señores tomen las medidas correspondientes». Los policías se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos conocía a mi padre desde hacía años, pero el otro, más joven, asintió con la cabeza. «El padre tiene razón. Coronel Siqueira va a tener que acompañarnos. Ustedes no tienen autoridad para arrestarme». Mi padre gritó desde el piso, todavía con la mano en la nariz sangrando: «Conozco al coronel de la policía. Voy a acabar con sus carreras. Puede intentarlo». El policía más joven ayudó a mi padre a levantarse, sosteniéndole el brazo. Pero con 300 testigos de lo que hizo y evidencias digitales, creo que va a ser difícil que se salve de esta. Mientras llevaban a mi padre fuera de la catedral, él gritando, amenazando, pataleando como niño mimado, los invitados se apartaban de él con asco. Gente que antes agachaba la cabeza en su presencia, ahora escupía en el piso después de que pasaba. La caída fue rápida y brutal. Cuando pasó por mí, todavía en el altar, se detuvo y me miró. Y en esa mirada había tanto odio, tanto veneno, que sentí un escalofrío. «Me traicionaste», siseó. «Escogiste a esta nada en vez de a mí, y nunca te voy a perdonar por esto. No necesito su perdón». Mi voz salió firme por primera vez. Necesitaba liberarme de usted, y hoy, finalmente, lo logré. Escupió en el piso, cerca de mis pies, y fue arrastrado puerta afuera por los policías. Lucas volvió corriendo al altar, me abrazó apretado. Me derrumbé de nuevo llorando, pero ahora era un llanto diferente. Era un llanto de liberación, de final de una pesadilla. «Se acabó», Lucas susurró en mi oído, acariciando mi cabello. «Se acabó, mi amor. Ya no puede lastimarte». El padre Anselmo se acercó, todavía sosteniendo el crucifijo. «Hijos míos», dijo con voz quebrada, «lo que pasó aquí hoy fue una profanación de esta casa de Dios, pero también fue una demostración del amor verdadero. El amor que ve más allá de las mentiras, que defiende y protege. ¿Todavía quieren casarse?». Lucas y yo nos miramos, y aún con toda la confusión, con mi vestido rasgado, con mi cara hinchada de tanto llorar, con el escándalo todavía haciendo eco por las paredes de la catedral, sonreí. Y él sonrió también. «Sí», dijimos los dos al mismo tiempo. «Sí, queremos». Y ahí, en esa catedral caótica, frente a los invitados que se habían quedado, cerca de la mitad salió avergonzada o demasiado choqueada para continuar, el padre Anselmo nos casó. Fue una ceremonia corta, sencilla, sin pompa. Pero cuando Lucas me besó, cuando me jaló cerca y selló ese compromiso, fue el beso más verdadero de mi vida. Los que se quedaron aplaudieron, lloraron, nos abrazaron después. Pidieron disculpas por haber juzgado, aunque fuera por unos segundos. Y perdonamos, porque ese día, aunque empezó como la peor pesadilla, terminó como el día de mi liberación. En los meses siguientes, mi padre fue procesado. Yo, con la ayuda de un abogado que Lucas conocía, presenté una demanda por daños morales, difamación y calumnia. Las evidencias eran irrefutables: el email,
el video falso, los 300 testigos. Mi padre intentó usar sus influencias, intentó comprar gente, pero la justicia esta vez fue más rápida. Fue condenado a pagar una indemnización fuerte y a cumplir servicio comunitario. Perdió el rango honorario que había recibido, perdió el respeto de la sociedad, perdió todo. Mi madre, pobrecita, nunca se recuperó completamente de la vergüenza. Se divorció de él un año después, una de las primeras mujeres en San Cristóbal en tener el valor de hacer eso en esa época, y vino a vivir conmigo y con Lucas. Pasó los últimos años de su vida en paz, lejos de ese hombre horrible. En cuanto a mi padre, murió solo en 1985, a los 71 años, amargado y aislado. No fui al entierro. No sentí nada cuando supe de su muerte. Solo un vacío, una sensación de que había terminado un capítulo malo que ya había volteado hacía mucho tiempo. Y aquí estoy, mis queridos, 53 años después de ese día que casi me destruye. 53 años, casada con el hombre que me salvó, que me defendió, que me amó cuando nadie más creía en mí. Lucas, mi Lucas querido, está aquí a mi lado hasta hoy. Tiene 79 años ahora, jubilado hace tiempo, pero todavía anda con esas computadoras suyas en la oficinita que arreglamos en el segundo cuarto. Nunca salimos de San Cristóbal, ¿saben? Esta ciudad que fue escenario de mi peor momento, también fue escenario de mi mayor victoria. Seguimos viviendo aquí, construimos nuestra vida aquí. Compramos una casa sencilla de 3 recámaras en un barrio tranquilo, alejado del centro, lejos de esa casa grande y sombría donde crecí. Nuestra casa está llena de luz. Yo me empeñé. Ventanas grandes en todas las recámaras, cortinas claras, flores en cada rincón, porque aprendí que la luz espanta los fantasmas del pasado. Tuvimos 3 hijos. Mauricio, que hoy tiene 51 años y es maestro de historia aquí en San Cristóbal. Elena, de 48, que es enfermera en el hospital regional. Y Gabriel, el menor, de 45, que siguió los pasos del padre y trabaja con tecnología de la información, solo que ahora es cosa mucho más avanzada que lo que el padre hacía. Los 3 están casados. Nos dieron 7 nietos hermosos que son la alegría de mi vejez. Mi madre, Ondina, vivió con nosotros desde 1973 hasta 1992, cuando falleció. Fueron 19 años buenos, donde finalmente pudo ser feliz, sin miedo, sin necesidad de agachar la cabeza ante nadie. Ayudó a criar a mis hijos, cocinaba esos platillos maravillosos que había aprendido con su familia en la Ciudad de México. Y a la hora de partir, estaba en paz, rodeada de amor. Fue todo lo que siempre quise para ella. Hoy mi rutina es tranquila y llena de pequeñas alegrías. Como ya les conté al principio, paso buena parte de mis días aquí en la cocina, haciendo estas conservas y mermeladas que se volvieron mi marca registrada. Empecé a hacer para consumo propio, para las fiestas de familia. Pero luego los vecinos empezaron a pedir, los amigos de la iglesia empezaron a encargar, y hoy vendo en el tianguito de productos caseros que sucede cada sábado en la plaza, esa misma plaza donde conocí a Lucas. Miren nomás la ironía bonita de la vida. Despierto tempranito, pongo la olla en el fuego para el café de olla y voy al patio a recoger las frutas o compro las que compro en el mercado. Durazno, higo, mandarina, fresa cuando es temporada. Después vengo a la cocina, me pongo el delantal, me recojo el cabello que hoy es todo blanco y empiezo el proceso. Es meditativo, ¿saben? Picar las frutas, cocinar al punto exacto, esterilizar los frascos, llenar uno por uno con cuidado, cerrar las tapitas. Cada frasco que sale perfecto es una pequeña victoria. Lucas se queda en su oficina, jugando con las computadoras, arreglando algo para algún vecino o simplemente leyendo noticias en Internet. Una cosa que me fascina, porque cuando nos conocimos, Internet ni existía. Pero de vez en cuando aparece en la cocina, toma un frasco de mermelada, pasa el dedo y prueba. «Está perfecta, mi amor», dice, dándome un besito en la frente. Y me derrito toda, incluso después de 53 años. Por las tardes pasamos tiempo juntos. A veces viene un nieto u otro a comer.
traer noticias de la escuela, pedir ayuda con alguna tarea. Me encanta tener la casa llena de niños de nuevo. Corren por el patio, se suben al árbol de guayaba, juegan con los gatos que adoptamos. Es ruido, es desorden, pero es el ruido bueno de la vida pasando. Por la noche, después de la cena, Lucas y yo nos sentamos en el portal de enfrente, que cercamos con plantas. Hay jazmín, hay rosas, hay geranios de colores. Nos quedamos ahí tomados de la mano, viendo el movimiento de la calle, la gente volviendo del trabajo, los niños jugando, y platicamos de todo y de nada. De los nietos, de las noticias, de los planes para el fin de semana. ¿Y saben qué es lo más bonito? Ya no tengo miedo. Ese miedo que me acompañó toda la infancia, esa sensación de estar siempre caminando en huevos, siempre esperando la explosión, eso murió. Soy libre. Soy dueña de mi vida. Escojo cómo vivir cada día y escojo vivir con alegría, con gratitud, con amor. A veces, cuando estoy llenando los frascos de conserva, pienso en esa niña asustada que era, en esa Camila de 23 años, arrodillada en el piso de la catedral, pensando que la vida había terminado. Y quisiera poder regresar en el tiempo y abrazarla y decirle: aguanta firme, bendita, porque lo mejor todavía está por venir. El amor verdadero te va a salvar y vas a ser tan, tan feliz. Porque soy feliz, mis queridos. Después de todo lo que pasé, después de haber sido traicionada por mi propio padre, humillada frente a todo el mundo, encontré la paz, encontré el amor, construí una familia hermosa. Y hoy, haciendo estas conservas aquí en mi cocina llena de luz, con mi esposo en la habitación al lado y la certeza de que los nietos van a aparecer el fin de semana, puedo decir: valió la pena resistir, valió la pena luchar, valió la pena creer que días mejores vendrían. Y vinieron, mis amores. ¡Ay, cómo vinieron! Mis queridos, mis amores, ustedes que me acompañaron hasta aquí en esta historia tan dolorosa, pero también tan bonita, necesito decirles unas cosas importantes de corazón abierto. Si están pasando por una situación parecida a la mía, si tienen un papá, una mamá, un familiar que los controla, que los manipula, que prefiere destruirlos antes que verlos felices y libres, quiero que sepan algo: no lo merecen. No importa lo que digan, no importa cuántas veces hablen de que es por su bien, que es porque los aman, que es para proteger el honor de la familia. El amor verdadero no controla. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no destruye. Lo que mi padre me hizo no fue amor, fue obsesión enfermiza por el control, fue ego herido, fue maldad pura, y me llevó años entender eso, aceptar que el problema nunca fui yo. El problema siempre fue él, con su incapacidad de amar de verdad, de ver a la hija como una persona y no como una propiedad. Y si alguien está intentando manchar su nombre, crear mentiras sobre ustedes, falsificar pruebas para hacerlos parecer alguien que no son, escuchen bien lo que les voy a decir. La verdad siempre aparece. ¿Puede demorar? Puede ser doloroso. Pero la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede vencer. En mi caso, fue una marquita pequeña de nacimiento que salvó mi vida. En el suyo puede ser otra cosa, pero va a ser algo, porque la luz siempre vence a la oscuridad. Busquen ayuda, no se queden calladas, no se queden callados, hablen con alguien de confianza. Un amigo, un maestro, un líder religioso, un terapeuta, las autoridades de su región. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones listas para ayudar a quien está sufriendo abuso familiar, manipulación, control. No están solas, no están solos. Y para ustedes que tienen a alguien al lado, un novio, una novia, un esposo, una esposa que cree en ustedes incluso cuando el mundo entero duda, agradezcan todos los días por esa persona. Porque Lucas no tenía que haberse quedado. Pudo haber creído en ese video, pudo haberme abandonado ahí, pero eligió mirar con los ojos del amor, eligió conocerme de verdad, eligió defenderme, y eso hizo toda la diferencia. El amor verdadero ve más allá de las apariencias,
más allá de las acusaciones, más allá de las mentiras. El amor verdadero conoce tu corazón y no se deja engañar. Y ahora, mis queridos que me acompañaron hasta el final de esta historia, necesito de ustedes. Si este video tocó su corazón, si aprendieron algo aquí conmigo, les pido, suscríbanse a este canal ahora, dale al botón, activa la campanita, porque tengo tantas otras historias de superación para compartir, tantas otras vivencias de abuelitas que pueden ayudar a alguien, que pueden salvar una vida. Y déjenme un comentario aquí abajo con una palabra sola, verdad. Solo eso, para que yo sepa que vieron hasta el final, que están conmigo en esta cadena de apoyo y amor. Déjenlo ahí. Verdad, porque la verdad es la cosa más poderosa que existe y juntos vamos esparciendo esa verdad por el mundo. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque mientras esperan, hay alguien que necesita encontrar este video, necesita oír que es posible sobrevivir, es posible ser feliz después del horror. Los amo. Dios los bendiga. Y recuerden siempre, son más fuertes de lo que imaginan. Un beso de esta abuelita, directo desde San Cristóbal de las Casas, con todo el cariño del mundo.